Hola, mi nombre es Rigoberto Maldonado Mendoza y en este video trataré de hablar sobre los temas vistos a lo largo del parcial número 3 de la manera más resumida posible. Bueno, empecemos. Vernier. ¿Qué es un vernier? El vernier, o también conocido como pie de rey, es un instrumento de medición que fue diseñado para medir con una gran precisión a cualquier tipo de objeto, ya sea tenga superficies internas, externas y o profundidades. Cabe mencionar que este instrumento se utiliza principalmente para piezas pequeñas, ya que difícilmente supera los 20 centímetros de largo. Ahora, las partes del vernier. Debido a que existen diferentes tipos de vernier, podemos encontrar algunas variaciones en cuanto a sus partes, ya que algunos pueden tener carátulas o medidores digitales. Estas diferencias son mínimas y no afectan en la estructura principal o a grandes rasgos en el instrumento. Este está constituido por dos reglas graduadas, un par de mordazas, un vástago y un seguro. Y ahora, las partes serían la escala, el seguro, el vástago de profundidad, las mordazas, el nonio y el impulsor. Ahora, las mordazas. Las mordazas sí son unas de las partes más importantes, ya que se utilizan para tomar referencia cuán largo o ancho sea el objeto, es decir, cuánto se requiere para medir un objeto. Se coloca cuando se requiere para medir un objeto, este se coloca dentro de las mordazas y con la ayuda de la escala se sabe cuánto mide en realidad. Vástago o sonda de profundidad. Este instrumento tiene un pequeño vástago que sobresale cuando se desliza para la parte móvil. Este sobresaliente se utiliza para medir superficies de profundidad como agujeros, por ejemplo. Nonio. El nonio es una regla auxiliar que nos permite tener una mayor precisión, ya que nos da la posibilidad de hacer mediciones de hasta dos puntos decimales, es decir, de 0.01 o 0.05 según el tipo de vernier, ya sea en milímetros o en pulgadas. Escalas o reglas graduadas. Se encuentran en la parte fija del vernier y, como cualquier otra regla, tienen la misma estructura, ya que de un lado a otro encontramos las medidas en pulgadas y en el otro en milímetros. Seguro, es un tornillo que se encarga de fijar la parte móvil del vernier. Esto puede ser de gran ayuda, ya que nos ayuda a guardar las medidas que tomamos en lugares de difícil acceso a la vista o para poder trasladarnos sin perdernos de ningún detalle. Impulsor. El funcionamiento principal de esta parte es ayudar al usuario a operar la herramienta con mayor libertad dependiendo del vernier que pueda existir. Libera variaciones como una rueda giratoria, un semicírculo fijo o un impulsor con seguro incluido, en donde tienes que presionar para poder deslizarte. Y sería todo por parte del vernier. Ahora seguimos con el micrómetro. ¿Que es un micrómetro? Un micrómetro, también llamado tornillo de Palmer, es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico y que sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de centésimas de milésimas, del orden de centésimas de milímetros, entre paréntesis, 0.01 milímetros, y de milésimas de milímetro, entre paréntesis, 0.001 milímetros. ¿Cómo funciona? Cuenta con dos puntos que se aproximan entre sí mediante un tornillo de rosca fina, el cual tiene grabado en su contorno una escala. La escala puede incluir un nonio. La máxima longitud de la medida del micrómetro de extensiones es de 25 milímetros, por lo que es necesario disponer de un micrómetro para cada campo de medidas que se quieren tomar, desde 0 hasta 25 milímetros o 25 milímetros hasta 50, etcétera. Ahora, las partes del micrómetro, perdón. El micrómetro cuenta con un yunque, husillo, escala graduada, escala en nonios, perilla del trinquete, un freno, una parte llamada manguito, que es donde se apoya o debes apoyar para hacer la medida, cuerpo del bastidor, rango de precisión, escala. Bien, existen tres tipos de micrómetros. Número uno, micrómetro exterior. Estos son ampliamente utilizados en la industria
Su forma y dimensiones varían según el rango de medidas que se necesiten. Dentro de sus aplicaciones más comunes se utilizan para medir alambres, esferas, ejes y bloques. Micrómetro interior. Este sirve para medir el diámetro de un barreno o medidas interiores. El funcionamiento es idéntico al micrómetro exterior y también existen diversos rangos de tamaños dependiendo las medidas que se necesiten. Micrómetro de profundidad. Este micrómetro, como su nombre lo dice, es para medir profundidades. Para aumentar la capacidad de lectura se dispone de dos ejes de diferentes medidas que son intercambiables. Dentro de cada tipo de micrómetro que vimos podemos encontrar que son tres tipos diferentes según la forma que se leen o se necesite para cada tipo de trabajo. Existen analógicos, digitales o de carátula. Ahora, para finalizar, el último de los tres instrumentos vistos a lo largo del parcial sería el medidor de altura. Como su nombre lo dice, el medidor de altura es utilizado como un comparador, ya que es capaz de medir la altura de objetos pequeños hasta piezas grandes, tomando como referencia planos a diferentes niveles, por lo cual tienen una gran utilidad en el ramo industrial. El primero de estos apartados fue conocido como el nombre de Gramil. Su creador, Alberto Santos Dumont, ingeniero e inventor de origen brasileño, tenía como objetivo principal utilizarlo en el oficio de la carpintería para trazar líneas paralelas como punto de referencia o guía para después de cortar. Existe una variante que es el medidor de altura con vernier, y esta herramienta, perteneciente al laboratorio de metrología, es utilizada para conocerle con exactitud la simetría de un objeto. Estas son las piezas que conforman al medidor de altura con vernier, que sería desde arriba, el ajuste fino para la escala principal, la columna, la escala principal, tuerca con ajuste fino del cursor, escala vernier, tornillo de sujeción de ajuste fino, tornillo de sujeción para el trazador, tornillo de sujeción del cursor, sujetador del trazador, soporte del trazador, superficie de medición del trazador, el trazador, la base, superficie de referencia de la columna y superficie de referencia con la base. Al igual que el calibrador de vernier, incluye un pequeño margen de error de medición a causa de que no se ajusta al principio de Ape y la expansión térmica debido a la diferente temperatura de la pieza y nuestro medidor de altura. Otro factor común que puede alterar los resultados es que el objeto a medir contenga rebabas o que el punto que se tome como referencia esté fuera de la especificación. Si el objeto o pieza es más grande, se mueve del medidor de alturas y no la pieza. La razón recomendable de este método es porque el indicador la punta de la palpa es muy sensible, y si por error lo introducimos por la parte frontal, chocará con el palpador y le puede causar daños considerables. Cuando sea necesario medir varios puntos, es recomendable asignarle una orden con secuencia a cada uno. Si la pieza es estable y pequeña, se puede mover de manera circular hasta completar las mediciones. Bueno, y serían todos los temas de importancia abordados a lo largo del parcial. Me gustaría dar unas observaciones que se me pueden haber olvidado. Dentro del tema del vernier, vimos cómo calcular la medida mínima, aunque algunas veces nos los da en el vernier. Vimos la fórmula para poder sacar el valor mínimo y así poder determinar cuál es el valor de cada parte o cada línea de la escala del vernier, que puede ser desde un 16avo hasta un 128avo del más pequeño. Y me gustaría dar otras observaciones, como que el micrómetro es de las herramientas que se debe tener más cuidado al manejar, y porque como es una herramienta muy precisa, se debe limpiar constantemente. Incluso se menciona mucho en las recomendaciones que se debe limpiar con papel o un trapo sin pelusa, ya que puede dañar la escala y prácticamente arruinar la herramienta y dejándola inservible.
Y pues nada más. Estos fueron los tres instrumentos en los que nos centramos este parcial. Giramos alrededor del entorno de estos tres, aprendiendo de la forma en la que se usan, sus aplicaciones, vaya, y sus partes, qué escalas utiliza y todo esto. Sea todo, me despido.